Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Seguimos con nuestro estudio de Juan 18, 1 al 19, 42. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Juan 18, 37. Y escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19, 19. Su hora estaba por llegar. Ya estaban listos todos los elementos necesarios para el desarrollo de lo que tenía que suceder esa noche. Todos estaban siendo controlados por el autor del plan y nada ni nadie le podía detener. Desde cierto punto de vista, sería la noche más larga de toda la historia. En cambio, la perspectiva de un creyente la contempla como una brillante y resplandeciente luz. Trasciende en el tiempo y en el espacio, porque esa es la que ofrece al pobre pecador la oportunidad de redención y vida eterna. 18, 1 al 40. Este capítulo presenta la transición del jardín, un rincón que respiraba tranquilidad, un ambiente frío, militar, de la resistencia de Pilato, un alto funcionario de los odiados romanos. Es una historia tan conocida como angustiosa. El presente estudio se orienta alrededor de sus personajes y su participación en el drama. 18, 1, 11. El traidor no tuvo presente en las acciones dictadas por el Señor esa misma noche. Cristo le permitió salir del aposento alto para que cumpliera con sus negocios infames. Además, sus instrucciones eran para los creyentes verdaderos. Lugar 1, versículo 1 al 2, era un jardín privado. Cristo y los suyos obviamente tenían permitido por su dueño hacer uso de ese lugar. Acostumbraba a acampar allí cuando tenían que estar en Jerusalén, sin duda durmiendo al aire libre. Judas conocía ese sitio que Cristo y su pequeño grupo frecuentaban. La traición, 3:11. Alguien ha dicho que Judas no era un ogro, que no tenía ni cuernos ni cola, pero no se definía en nada de los judíos incrédulos excepto en su hipocresía. Ellos nunca estuvieron con el Señor, pero eran miembros del círculo de los 12. Hasta ese momento, sus dos principales pecados eran la incredulidad y la avaricia, Mateo 26:15, mismas que se combinaron para que se prestara a Satanás, Juan 13:23. Así fue como cometió el pecado de traición a su amigo. Juan no menciona lo del beso, pero sí la manera en que llegó al jardín, tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, o allí con linternas, antorchas y con armas. 18:3. La frase acompañada de soldados es la traducción de un término militar que denominaba más o menos 600 soldados romanos. Ellos, justo con la policía que estaban a disposición de los líderes religiosos, han de haber participado al grupito como se encontraba en el jardín con la invasión de un ejército completo. El mismo Judas, quien había presentado varios milagros de Jesús, debió estremecerse ante el poder de las palabras con las cuales se identificó ante ellos. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. 8:16. A la verdad, ¿qué podía hacer un ejército contra semejante poder? Estaban tratando con el que sostiene el universo, con la palabra de su potencia. Hebreos 1:3. Maravillados de maravilla, Cristo voluntariamente se sujetó a ellos, al arresto, sabiendo que iba una muerte segura. El infeliz Judas, después de estos acontecimientos, salió y se ahorcó. Mateo 27:5. 18 del 12 al 27. Las leyes del Sanedrín no permitían que se llevara a cabo un juicio durante la noche. Sin embargo, en esa ocasión no iba a dejar que Cristo escapara, así que hicieron caso de la omisión de ese rey. Anás era el suegro de Caifás, pues había sido pontífice desde el año 6 después de Cristo hasta el año 15 después de Cristo.
Además, 4 de sus hijos, aún nietos y yernos, Caifás, tomaron su turno al frente de ese cuerpo gobernante. Prácticamente Anás encabezaba una dinastía, así que tenía mucha influencia y poder, tal vez la razón por la cual primero llevaron a Cristo donde él. Es posible que el mismo Sanedrín hubiera nombrado a Anás investigador especial para recoger información que posteriormente podían utilizar en el juicio. Efectivamente, empezó a examinar el reo, inquiriendo acerca de sus discípulos y de su doctrina. Versículo 19. La postura del sumo sacerdote era la de un experto y defensor de los que Moisés y el Antiguo Testamento señalaban. Estaban convencidos de que Juan tenía un hereje delante de él. Querían oír directamente de los labios de Cristo las palabras que conformaban su herejía. La contestación de Cristo mostró la misma sabiduría de siempre. Citó 3 diferentes situaciones públicas en donde mucha gente lo había oído predicar al mundo, en la sinagoga y en el templo. Su ministerio no había sido clandestino como el de un revolucionario. Todos sabían lo que él había enseñado. No todos lo entendieron, pero sí lo oyeron. Cristo dijo al interrogador que preguntaran a lo que habían escuchado. Hoy en día Cristo diría lo mismo. Los responsables de transmitir su enseñanza son los privilegiados que han sido instruidos en ella. Entretejida en el juicio, el sumo sacerdote, hasta la historia triste de la negación de Pedro 18:15, 18 y 25-27, los detalles son bien conocidos. Cabe mencionar aquí que la pregunta de la portera, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre?, fue formulada esperando una contestación. No, sin embargo, puede ser que fuera hecha con ironía. ¿Será que la palabra también infiere que ella sabía o sospechaba de los anexos que había entre Cristo y Juan? Después de todo, Juan era conocido del sumo sacerdote. Versículo 15. El colmo para Pedro vino cuando volvió a contestar en forma negativa a 2 personas más que le hicieron prácticamente la misma pregunta. Fue entonces que oyó el canto del gallo. Recordaría Pedro lo que dijo en 13:37, 18, 20 al 40, puesto que el concilio de los judíos no tenía derecho legal a aplicar la pena de muerte. 18:31, tuvieron que llevar el caso ante el gobernador romano. Poncio Pilato no lo hicieron por estimar que él tenía la autoridad, puesto que había mucha antipatía entre los judíos y los romanos. Pero entre otras razones, era preferible que Roma tuviera la culpa del asesinato y no ellos. Su hipocresía se hizo muy evidente también en el hecho de que no entraron a la casa de Pilatos, para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. 28. Le estaban prohibido entrar en casa de un gentil durante la fiesta de Pascua y los días preparatorios, porque con seguridad había en ella pan con levadura, que estaba prohibido durante la Pascua. Aquellos líderes guardaban los puntos minuciosos de la ley religiosa, pero hundían un asesinato en sus corazones. Pilato lo reconocía muy bien, pero al fin y al cabo, como había una denuncia, él tenía que examinar la evidencia. Interrogó a Cristo diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Aún sin duda sabía de la entrada triunfal de pocos días antes. Asimismo, se había dado cuenta de que el reo no tenía ejército que hubiera retardado la autoridad de Roma. A lo mejor su pregunta tenía algo de ironía. Cristo no negó ser rey, pero lo declaró el carácter de su reino. No es de este mundo. Versículo 36. Agregó que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Versículo 37. Parece que Cristo abrió la puerta para que Pilatos pudiera dar más información. Sin embargo, siendo romano y agnóstico, no tenía suficiente interés para entrar por esa puerta. El Señor hizo una oferta legítima al gobernador, pero al igual que los judíos, rechazó pedir lo que pudo haber dado la salvación, que es la verdad. Pilato no deja responder a Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A pesar de que estaba convencido de la inocencia de Cristo, Pilato salió para ofrecer una alternativa a los judíos: Barrabás o Cristo.
Pilato mismo no podía entender cómo era posible que los líderes influenciaran a la gente para insistir en pedir la libertad de Barrabás. Él era un asesino, malhechor, ladrón y lo opuesto al hombre que acababa de entrevistar. Los líderes de los judíos estaban ciegos. Precisamente eso es lo que Jesús había venido diciendo, pero Pilato fue igualmente injusto y débil. De la residencia de Pilato al Calvario y después al jardín. 19:1-42. El Imperio Romano era conocido por su justicia. Había dado al mundo conocido de aquel entonces una trilogía de palabras en latín caracteriza su dominio: lex, paz, vía. Ley, paz y camino. Ley aseguraba justicia al inocente y al culpable por igual. Sin embargo, el gobernador Pilato administró una ley totalmente injusta y condenó a un inocente. 19:1-16. Había un gran trecho entre lo que el gobernante creía de corazón y lo que hacía. Por ejemplo, en Mateo 27:24 describió a Cristo como justo. En Lucas 23:22, ningún delito, digno de muerte he hallado en él. En Juan 18:38 dijo, no hay en él ningún delito. A pesar de estar convencido de la inocencia de Cristo, no tuvo ni el valor ni la honestidad suficiente para portarse como el gobernador legítimo de Roma. Si Cristo era inocente, víctima de la intriga de los judíos, Mateo 27:18, debería haberlo soltado. En cambio, mandó que lo azotaran. Hubo otro momento muy serio cuando oyó a los acusadores decir, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, versículo 7. La frase impactó al siempre supersticioso romano, volviéndose a preguntar a Cristo acerca de su procedencia. A ver que el Señor no le contestaba, Pilato no mostró su modestia citando la autoridad que tenía. Fue entonces que Cristo dijo que había llegado ese momento debido al control de la autoridad. Agregó que el pecado de los judíos, quienes le había acusado y entregado, era mayor que el de Pilato. Sin embargo, eso no exoneró al gobernador que era culpable. El colmo de la debilidad e injusticia de Pilato se notó al responder con miedo a las acusaciones políticas de los judíos. Si sueltas, no eres amigo del César, versículo 12. Políticamente hasta la médula y temeroso del voluble César, Pilato se rindió. Crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. 19:17-37. Juan no incluye todos los detalles de la horrenda escena. Tenemos que leer los 4 evangelios para completar el cuadro, pero ni uno ni todos los autores pudieron describir lo que en verdad fue ese evento horrible, como que Dios a propósito lo encubrió, no queriendo que el hombre viera la totalidad de los sufrimientos de su Hijo. El título sobre la cruz, que está en el versículo 19, el antagonismo político entre Pilato y los líderes continuos. Pilato hizo poner sobre la cruz un rotundo que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mandó que se escribiera en hebreo, griego y latín para cubrir así todos los aspectos de la religión, la cultura y la ley. Como el lugar de la calavera era público, todo el mundo lo iba a ver. Los soldados y la ropa. 23-24. Los verdugos echaron la ropa del Señor como pago por su actuación legumbre. En aquellos días toda la ropa estaba hecha de mano. La túnica se consideraba de un valor especial y no querían dañarla. ¿Quién sabe dónde la había conseguido el Señor? Lo que ignoraban aquellos militares era que estaban en ese momento cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, Salmos 22:18. Los discípulos alrededor de la cruz. No todos los que presenciaron aquellos eventos macabros eran enemigos, aunque habían bastantes. Entre ellos algunos amigos íntimos del Señor. Las 3 Marías y la tía, junto a María Madre, estaba Juan, el discípulo que él amaba, versículo 26. Naturalmente, los dos estaban agobiados por el dolor y la tristeza. El discípulo se colocó al lado de ella para ofrecer un consuelo que podía. Viéndolo, Jesús dijo con ternura, mujer, he ahí tu hijo, versículo 26. Y luego a Juan, he ahí tu madre, versículo 27. Qué maravilla que en medio de su sufrimiento y agonía todavía pensaran en su responsabilidad filial.
En vez de pedir ayuda, las ofreció. En ese momento reconoció que María, su madre, necesitaba la ayuda de Juan, no que Juan la necesitara de María, como la usó en la boda de Caná. El término mujer no era de desprecio ni de falta de respeto. Indicó en la boda que la relación con María había cambiado ahora, que había iniciado su ministerio. Ya no estaba sujeto a la dirección de su madre, porque ella no participaba en su ministerio, especialmente el de la cruz. No hay absolutamente nada que indique que ella colaboró con él en lo que hizo en el Calvario. Más bien, estaba entre los necesitados. Requería de consuelo de Juan y especialmente de la salvación que Cristo estaba ofreciendo. El fin 28 al 37 no se acuerda en Juan todas las 7 palabras últimas de Cristo, pero sí la más importante. Consumado es, versículo 30. No la pronunció como si fuera el último suspiro de un murimiento. No era la palabra de una víctima, sino de un vencedor. Ya había logrado su cometido. Es más, él mismo entregó su espíritu. Cuando murió, los soldados no tuvieron que hacer nada más para estar seguros. Versículo 33. La muerte singular de Cristo fue voluntaria y a propósito. Versículo 10-13. ¿Qué era lo que se había consumado? Cristo había cumplido la obra de redención del hombre. 17:4. Se había logrado la reconciliación y Dios estaba satisfecho con el sacrificio perfecto de su Hijo. 19:38-42. La sepultura, pero antes de eso, acuérdate que la serpiente fue herida en la cabeza, cumpliéndose en Génesis 3:15. Es interesante observar que los 2 hombres involucrados en la sepultura fueran creyentes secretos, José de Arimatea el rico y Nicodemo el rabí. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Versículo 40. No nos toca criticar a estos hermanos por su fe oculta durante varios años. En este momento en que los discípulos estaban bajo presión, que lo hizo correr para esconderse, estos dos, con un valor admirable, se hicieron cargo de la sepultura de su Cristo amado. Su nombre han de brillar en el libro del Cordero. Consumado es. Gracias a Dios. No nos resta hacer nada más que creer. Él hizo todo. Todavía es el que provee la fe para el creyente. Porque para gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorifique. Efesios 2:8-9. El plan de Dios provee todo lo que el hombre necesita para estar en comunión con Él, arrojado luz abundante sobre nuestros caminos. No seamos como aquellos judíos ciegos que rechazaron la luz. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces. Que tu presencia, tu misericordia y tu amor siempre esté con nosotros, dándonos, Padre Celestial, paz. Oh Espíritu Santo, te doy gracias por todo, oh Dios eterno, misericordioso Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú guiándonos, que seas tú, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos cada día, oh Dios eterno, Señor, más y más. Que tu amor y tu presencia y tu misericordia siempre nos acompañen. Que tu amor y tu presencia nos pueda ver a nosotros, oh Dios eterno, Señor, todo lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que tu amor, Padre Celestial, siempre nos acompañe. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres santo y porque tú eres único. Amén y amén.